con la santa palabra de Dios. El Ministerio Cristo María abre su corazón una vez más para compartir un tema muy importante, sobre todo en nuestro tiempo: el Espíritu Santo en la Eucaristía, de nuestro folleto número 288. Le pedimos a Dios nuestro Señor, a nuestro Abba, Padre Eterno, que en el bendito nombre de Jesús Eucaristía, con la fuerza, la acción del Espíritu Santo, con los ruegos de la Virgen Santísima y San José, con todo el coro de los ángeles, de los santos, de las almas del purgatorio, unidos al Papa Francisco y a la Iglesia militante, nos conceda la gracia, no solamente de compartir un tema, sino de hacerlo vida hoy mismo. Que salgamos de aquí convertidos en cristianos eucarísticos. Se lo rogamos, pedimos bendición para esta comunidad, ¿cómo se llama? Para todo El Salvador y para el mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, el tema que compartimos en este momento, el Espíritu Santo en la Eucaristía, tiene tres grandes bloques. Sobre todo en el momento actual, el ataque principal del enemigo es contra la Santa Eucaristía. Es un ataque que no termina, un ataque continúa. Él sí sabe, el enemigo de Dios y enemigo nuestro, sabe la importancia que tiene la Eucaristía. Eso nos debería de llamar la atención. Si el enemigo ataca tanto la Eucaristía es porque es muy importante. Cuando ataca a una persona es porque esa persona es muy importante. Recordamos una anécdota de Santo Cura de Ars, que se acerca un joven y le dice: Padre, ¿por qué el demonio me ataca tanto? Y el cura tenía mucho discernimiento y le dijo: Hijo, vas a llegar a ser sacerdote y un buen cura. Por eso te ataca. De hecho, llegó a ser cura y un buen cura. Qué hermoso tener ese discernimiento para saber por qué vienen pruebas. Mucha gente dice: yo no sé por qué me está saliendo todo mal. Puede ser porque estás mal o porque estás caminando muy bien. Pueden ser solo dos razones. La Eucaristía, por supuesto, es la presencia trinitaria y por eso es tan atacada. Entonces tenemos que ver cómo profundizar en ese enorme misterio, el gran regalo, el milagro de los milagros, en la Santa Eucaristía. ¿Y qué intervención tiene el Espíritu Santo en este regalo tan grande? La primera sección que vamos a compartir se llama Espíritu Santo en la persona y en la vida de Jesús. Ya eso nos plantea por dónde va el estudio. En la persona y en la vida de Jesús. La segunda parte, el Espíritu en comunidad, no se queda solamente en Jesús. No es una relación personal de Jesús con la criatura, es con la vida comunitaria, la iglesia. Y el tercer gran momento es la epíclesis eucarística. La forma como se produce esa transustanciación. Son tres temas muy densos. Les pido su atención. Se nos va a hablar aquí de la resurrección. Estamos festejando, todos estamos contentos, felices de una resurrección. Hemos pasado la vigilia, la madre de las vigilias. Estamos contentos, celebrando ese gran acontecimiento de la resurrección. Y vamos a ver aquí, ahí estamos todos de acuerdo, pero vamos a ver aquí si en verdad le hemos vivido bien, cómo fue realizada la santa presencia eucarística, si el Espíritu Santo estuvo y está en nosotros. Eso haría ver si la resurrección funcionó, la Eucaristía funcionó, nuestra vida está funcionando. En la persona y en la vida de Jesús, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo? Veamos la primera cita, San Lucas, en el capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán. Era conducido por el Espíritu Santo en el desierto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No es
primera vez que aparece el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Recordemos que aparece en la Encarnación, capítulo 1 de San Lucas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice el arcángel. Aquí una vez más aparece conduciendo a el Señor Jesús y Él se deja conducir. Una cosa que tenemos que tener bien claro, si el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros, te lleva siempre al desierto, nunca te va a llevar a la pachanga. Hay que decirlo con claridad. Primero produce la encarnación, pero lo lleva al desierto, a una preparación sólida. Si nosotros hoy estamos celebrando la resurrección y nos preparamos para la gran fiesta, la consecuencia, la divina misericordia, el Espíritu Santo es el vínculo que va uniendo todo esto, es el que le da sentido a la Pascua, le da sentido a la Cuaresma, la Semana Santa, la resurrección. Va caminando porque el Espíritu Santo es el que produce la iglesia, es el que hace caminar a la iglesia. Esto nos tiene que ayudar a pensar la importancia del Espíritu Santo. Leo un poco algunas separatas. La teología occidental no prestó la atención debida a la obra del Espíritu Santo. La teología occidental, somos de Roma para acá. En todo el conjunto del misterio de la salvación. Una de las causas de este olvido fue la división entre la Iglesia oriental y la occidental, en una división que se inicia en el siglo IX y se consume en el siglo XI. Ese problema lo tenemos graficado aquí. ¿Cuáles son las consecuencias? Se empobreció la cristología, se empobreció la eclesiología y se empobreció la teología eucarística. Porque el que está caminando en medio de todo esto es el Espíritu Santo. Si le damos poca importancia al Espíritu Santo, que es lo que ha pasado con nosotros, la Iglesia Occidental, tenemos una vida bastante débil. La cristología empobrecida, porque el que está caminando con Cristo es el Espíritu. Y Jesús lo va a decir con mucha claridad. Si yo expulso los demonios, es con el poder del Espíritu, es que llegó el reino de los cielos. Y el texto es clarísimo. Jesús se deja conducir por el Espíritu. Si continuamos siempre en San Lucas, va a decir en el 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha ungido, me ha penetrado, lo dice Jesús, para anunciar la buena nueva, para hacer la buena nueva. ¿Cómo Jesús logra hacer la buena nueva? Con el Espíritu, con la unción del Espíritu. Y a lo largo de toda la vida de Jesús vamos a encontrar al Espíritu Santo. Esta noche, esta tarde, nosotros deberíamos salir llenos, repletos de la gracia, de la unción del Espíritu Santo, como criaturas nuevas, otros Cristos. Se empobreció la eclesiología. ¿Qué significa eso? La iglesia se volvió pobre. De hecho, nosotros vamos a misa, a una misa que no funciona como debería. Porque, oiga esto, escuche, si nosotros vamos a misa, pero no vamos con la actitud adecuada de apertura al Espíritu Santo, eso no funciona. Es muy pobre. La acción del Espíritu Santo, y lo vamos a poner con un ejemplo. En el capítulo 13 de San Juan, Jesucristo, cuando Juan le dice, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Y se recostó en el pecho para hacerlo muy íntimo. Un eucarístico nunca anda poniendo el dedo hablando mal de los demás, sino que lo hizo con mucho sigilo. Se recostó en el pecho, Señor, ¿quién es? Note la diferencia de un eucarístico y de uno que no. El eucarístico nunca trata de herir a nadie. El no eucarístico siempre trata de herir a los demás. Pregúntele al que está cerca de usted. ¿Y tú siempre andas hiriendo a los demás? Incluyendo a los que vienen entrando. Pregúntele, ¿verdad? Miren una cosa. Al no tener la presencia, el Espíritu Santo es un caballero. Usted lo invita y él pasa adelante. No lo invita, él simplemente se va o no actúa. Se empobrece el concepto que tengamos del resucitado. Escuche lo que voy a decir.
se empobrece la fiesta de la Divina Misericordia que vamos a tener el domingo. No se trata solo de celebrar y tener un altar bonito. Se trata de tener el Espíritu Santo que hace posible la presencia de la Divina Misericordia. Porque se ha empobrecido la cristología al no tener en cuenta la acción del Espíritu Santo. Se ha empobrecido la eclesiología, la vida de la iglesia. Se nos manda que para el domingo, bendito sea Dios, la fiesta que ha salido de las entrañas del corazón de Jesús, vayamos confesados, comulgados, con la actitud de entrega, de adoración, de ser misericordioso. Pero si el Espíritu Santo no está ahí, no lo vamos a alcanzar. Qué hermoso decir este tema cuando estamos pasando la resurrección y vamos camino de la fiesta de la misericordia. Si el Espíritu Santo no va caminando por aquí, ni aquello funcionó, ni esto tampoco. Qué hermoso, siéntanse contentos. Yo me siento agradecido de compartir este tema con esta manera. Y se empobreció la teología eucarística. La vigilia, la madre de todas las vigilias. Estuvimos ahí, bendito sea Dios. Pero si no hay Espíritu Santo, eso no funcionó. Y no va a funcionar el domingo tampoco si no hay Espíritu Santo, la Eucaristía. Para poner un ejemplo, recordemos cómo sucedió aquella escena del Evangelio de San Juan en el capítulo 13, cuando Jesucristo ha escuchado la pregunta que viene de Pedro, pasa por Juan, Juan se acerca al pecho de Jesús. ¿Quién es el que te va a traicionar? De una manera tan suave, tan prudente, que nadie se enteró. Y Jesús también con una gran finura, aquel a quien yo le dé la Eucaristía. Y le dé el bocado, eso significa que estaba muy cerca, era un semicírculo, estaba muy cerca, y le dio el bocado a Judas. Era su guardaespaldas, estaba al lado derecho. Le dio el bocado y Judas comió el bocado. Escuche lo que estoy explicando. Comió el bocado, pero no entró Jesús. Entonces se preguntaban en la Edad Media, si un ratón se come una hostia consagrada, ¿qué pasa? ¿Se comió a Jesús? ¿Cómo se va a comer a Jesús? ¿Un ratón? ¿Cómo va a entrar en la pancita de un ratón? Pero eran preguntas de la Edad Media. Depende de la actitud de la criatura. El ratón es un ser, es un animalito que no tiene alma inteligente. No tiene nada que ver con Jesucristo o su presencia eucarística. Si la persona, caso de Judas, y eso en el libro de Santa Faustina que vamos a estudiar el domingo, Jesús dice bien claro, hija, déjame entrar en tu cuerpo, porque la religiosa que está a la par tuya no está preparada para que yo entre. Y dice algo más, muchas veces entro como a un calabozo en muchos cuerpos que me toman eucarísticamente. Va a sufrir o simplemente no quiere entrar. Y no se va a producir, ¿qué es lo que tiene que producirse en la Eucaristía? La salvación. Cuando se produce, porque esa persona no está preparada, Dios no va a actuar en esa persona. No actuó en Judas. Catalina, mire, nos cuenta eso. Dice, es algo que todavía cuando lo cuento se me eriza todo el cuerpo. Yo vi cómo la luz de Jesús regresaba y lo que entraba era el diablo. Dices, todavía cada vez que lo cuento y lo pienso, me siento muy mal, fue una cosa horrible. Pero eso pasa. Jesús le dio el bocado, le dio la Eucaristía, sí, pero la luz, la gracia penetrando, en cambio cuando se lo da a Juan, se volvió transparente. Aquí volvió negro. Eso puede pasar en cualquier Eucaristía. Si el Espíritu Santo no se está moviendo ahí, va a pasar eso que le pasó a Judas. Como está pasando, San Pablo lo cuenta. Están tomando mal la Santa Eucaristía, ya lo vamos a estudiar, capítulo 11, la primera de Corintios. Por eso hay muchos enfermos y hasta muertos hay. ¿Cómo se va a morir alguien por comer una tostadita de pan que no tiene problemas? No, es que te comiste pecado. Es que estuviste en mala actitud. Entonces, en vez de entrar la gracia de Dios santificante, vivificante, entró el otro. Entró la enfermedad, entró la pandemia, el COVID, aunque tenga mascarilla, entró el COVID, pues sí. Esto para tener claras las ideas un poquito. Desde el inicio, Lucas 4:1, desde el principio, aquí desde el inicio, no, desde la encarnación. El Espíritu Santo está desde la encarnación con Jesús.
y va a estar toda la vida y en la resurrección, oiga, y en la ascensión y en la iglesia Pentecostés. Por lo tanto, el Espíritu Santo es total en todo el Nuevo Testamento. Sigue vigente. El problema que se plantea cuando se dividió la iglesia, la occidental, se empobreció. Estamos empobrecidos. Aquí tenemos los documentos del Concilio Vaticano II. ¿Y cuál es el testimonio? Que se olvidaron de poner el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la mayoría o un grupo muy importante no creía en el Espíritu Santo. Y lo cuenta uno de los padres que estuvo ahí. Habían cerca de 2000, estaban todos los obispos del mundo, etc. Y dice que empezaron a discutir sobre los dones del Espíritu Santo. Y hubo obispos, hasta con nombre, que decían, ¿y eso qué son los dones del Espíritu Santo? Y dice, no voy a mencionar los nombres, uno de ellos fue a buscar en un diccionario bíblico y no encontró los dones del Espíritu Santo en su momento. Dice, no había nada. Entonces, dice, se lo pusieron agregado, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Lo contaba un sacerdote liturgista español, Aldazábal. Dice, es como que si a un cake, ustedes señoras que son cocineras, a un cake se les olvidó el azúcar. Y el azúcar, pongámoselo por encima, ¿qué pasa con eso? La sal, no le echamos sal a la comida, echémosle por encima. Dice, esto da la impresión que el Espíritu se lo pusieron por encima, porque no creían. Pero esto no ha terminado aquí. Seguimos todavía con mucho dolor. Muchos hermanos no conocen al Espíritu Santo. Veamos Juan 3:34, ¿cómo lo explica? Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Qué hermoso ese texto, ¿se fijó? Aquel a quien Dios ha enviado, Jesucristo, habla las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque no da el Espíritu con medida. Los tacaños no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Mire, para que un predicador, un catequista, un servidor de la palabra pueda llenar al auditorio, tiene que dar sin medida el Espíritu Santo. Pero si él no cree en eso, ¿qué va a dar? Nada. Si es el Espíritu Santo el que convierte. Veamos otro texto, Hebreos 9:14. Fíjese, leámoslo bien despacito. Cuando más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará de las obras muertas nuestras consecuencias para rendir culto al Dios vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es fundamental, oiga, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Dos cosas, ofrecerse y sin mancha. ¿Cómo lo logró Jesús con el Espíritu Santo? Si en esta comunidad, en este momento, alguno de nosotros tuviera un espíritu generoso, Santa Mariana de Jesús Paredes, o María Mazzarello, Señor, te ofrezco mi vida por esa persona que sufre. ¿Qué nos diría Jesús? Gracias por la buena intención, pero así como están no me van a servir de mucho. Mejor que les sigan enseñando Biblia, tal vez, porque lo quiere sin mancha. Mire cómo lo quiere. Se ofreció. Nadie te obliga a ser santo. Nadie te obliga. ¿Quieres subir? ¿Quieres bendición aquí y allá? Santidad, Espíritu Santo. ¿No quiere Espíritu Santo santidad? No hay problema, no pidas bendición. Cuando una persona se nos acerca, hermano, quiero que me hagan una oración, yo creo que me han hecho un hechizo, todo me sale mal, se me cayó el negocio, mi marido se fue, mi esposa se fue, mis hijos. ¿Cómo está su vida con Dios? ¿Usted ora? No, con él no oro. ¿Va a misa? No. ¿Le clama a Dios? No. ¿Qué podemos hacer por usted? Es el Espíritu Santo el que tiene que estar moviendo a la persona. Voluntariamente. A partir de ahora, yo lo he hecho. Hermana, a partir de ahora yo voy a hacer la oración, pero usted se compromete a ir a misa por lo menos los domingos. Voy a hacer el intento. Entonces yo voy a hacer el intento de oración, hermano. Porque si usted no se compromete, ¿yo qué puedo hacer?
Si es el Espíritu Santo el que actúa, usted no se quiere, no es conmigo, es con el Espíritu de Dios. Voluntariamente, sin mancha. Qué compromiso más hermoso. Vigilia pascual. ¿Cuál fue el compromiso? A partir de ahora, una vida de resucitado sin mancha. ¿Habremos hecho ese compromiso? Vamos a la Divina Misericordia el domingo. A partir de ese momento se nos borran los pecados. Es un regalazo enorme. Le preguntaba a alguien, ¿usted qué opina de ese regalo de la Divina Misericordia? Se nos borran todos los pecados. No, hombre, es una exageración de Dios. Se nos borran todos los pecados, pero nos podemos volver a llenar de pecados. Si no tenemos el Espíritu Santo, con facilidad a la salida de la celebración caemos otra. O ahí mismo adentro estamos cayendo. Por el Espíritu Santo se pudo ofrecer a sí mismo sin mancha. Pero además, esta persona purificará de las obras muertas la conciencia de los demás. Esto es hermoso. No solamente Jesús se limpió, se purificó, se pudo ofrecer, también nosotros. También nosotros podemos hacer eso y es lo que se espera en la fiesta del domingo. Que nosotros seamos canales de purificación al lugar donde vayamos. No solamente ir a dar un tema, no se trata de eso. Que lleguemos purificados. Este es un compromiso enorme. Desde ahora, purificados con el Espíritu Santo, voluntariamente vamos a servir. Esas personas van a quedar puras, porque el canal también fue puro en santidad. Esto nos tendría que plantear qué hemos hecho todo este tiempo atrás. Ir a visitar las alfombras, tomar una foto. ¿Cuál es la más bonita? Bueno, yo lo hice cuando vine a Santa Tecla, hace 18 o 20 años, con mis dos hijos. Vamos a ver cuál es la alfombra más bonita y nos tomamos una foto, folclor. ¿Cuál es la urna más grande? Folclor. Es una purificación voluntaria, sin mancha. Para rendir culto al Dios vivo. Es la única manera como Dios va a estar contento. La fiesta de la Divina Misericordia, la fiesta pascual. Culto al Dios vivo, sin mancha, voluntariamente, Espíritu Santo. Entonces, si no tenemos esto, estamos en deuda con Dios. ¿Quién se comprometió? Los que fueron a la vigilia pascual, los que están celebrando la resurrección. ¿Quién se comprometió a dejarse guiar por el Espíritu Santo en una vida sin mancha, en una vida de santidad voluntariamente? Levante la manito, por favor. Mejor sigamos, ¿verdad? Mejor sigamos. Bien, Mateo 12:28. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Cómo se nos ocurre andar sanando gente, expulsando demonios sin el Espíritu de Jesucristo? No va a funcionar nada. ¿Cómo se nos ocurre dar catequesis, llevar una comunidad, pastorearla, dar catequesis sin el Espíritu Santo? No funciona. Enojados salen ahí de la reunión. ¿Cuánta gente va a misa y a pelear a la casa llega? ¿Cuánta gente va a un retiro y mira, armar un escándalo cuando llega a la casa? Mamá, ya no vaya a esa iglesia porque mire, bien brava viene. Ya no vaya a ese ministerio, mire cómo viene a pelear, viene. Pero eso se da. Un ratito le dura, mire, mientras están en el retiro, la vigilia, un ratito, mire. Al ratito, mire, ya estuvo, se acabó. Porque no hubo Espíritu Santo. El Espíritu Santo permanece. Y para que el Espíritu Santo permanezca, tú tienes que hacer, yo tengo que hacer el esfuerzo de no seguir pecando. Es un esfuerzo voluntario. Es mi casi nada, pero necesario. Para que Él ponga el casi todo, como dice San Oscar Romero. Él va a poner el casi todo si yo pongo mi casi nada. Y mi casi nada es mi pequeño esfuerzo, Señor, yo no quiero pecar. San Francisco de Sales, Señor, no me dejes caer en tentación, lo repetía todo el día. Claramente el texto dice, expulso yo los demonios, es por el Espíritu Santo, y llegó el reino de Dios. Si no expulsamos con el Espíritu Santo, el reino no está ahí. Hay gente que dice, un predicador, que Dios lo bendiga y lo perdone, en televisión, no, mire, con el diablo lo que hay que hacer es aprender a convivir con él. No, hombre, ¿en qué parte de la Biblia lo leyó? Aquí dice, al demonio se le expulsa. Con el poder del Espíritu no se convive con él. Si conviviste, destruye.
Esto para tener un poco claro la personalidad de Jesús y su obra. En los dos primeros textos, Lucas 4:1, Juan 3:34, la personalidad, Espíritu Santo y la obra, Hebreos 9:14, Mateo 12:28. Veamos la primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. Te alabamos, Señor. Vivificado en el Espíritu. Fue el Espíritu el que le dio vida. Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, pero el Espíritu Santo lo levantó. ¿Con qué claridad el texto de San Pedro lo dice? El que levanta ahí, el Espíritu Santo. Qué gran tarea la del Espíritu Santo. Qué gran obra. Pues esta reanimación, resurrección, no es reanimación, es resurrección. Reanimación fue la de Lázaro. Esta verdadera resurrección la produce el Espíritu Santo. La produce en el cuerpo bendito de Jesús y la produce en nosotros, en la Santa Misa y en todas partes. Andamos tropezando, dándonos golpes, porque no hay Espíritu Santo. No nos enseñaron a clamarlo. Lo resucitó. Veamos la de Juan 15:26. San Juan 15:26. Cuando venga el Parásito que yo les enviaré, junto al Padre del Espíritu Santo de la verdad, que procederá del Padre, les dará testimonio de mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice el texto? Cuando venga el Paráclito, ¿qué significa la palabra Paráclito? Paracaleo, el que intercede, el abogado, el defensor. El paracaleo, el que está defendiendo al acusado. El Paráclito. ¿Y quién es? Jesús dice, les enviaré otro Paráclito. Él es un Paráclito. Quiere decir que el Espíritu Santo es del mismo nivel de Jesucristo. Otro Paráclito. Se llama a sí mismo Paráclito Jesús. Les enviaré otro y solo otro. No hay 3 ni 4, solo hay uno más semejante a él. Cuando Jesús se aparece a algunos videntes, dice esta frase: ¿quieres hablar conmigo o con el Espíritu? Es lo mismo. Es lo mismo. Hablar con el Espíritu y con... Eso es lo mismo. No son antagónicos, son complementarios. Son 3 personas diferentes, sí, pero son llevan una unidad que nosotros no hemos alcanzado. Si nuestras comunidades, nuestros grupos familiares, no hay unidad, es porque el Espíritu Santo no está ahí. Sencillo. Y no está ahí porque no queremos llevar una vida sin pecado. El texto es claro. Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré, el Espíritu Santo viene en obediencia a Jesús. Jesús viene en obediencia al Padre. Jesús y el Espíritu Santo son personas muy obedientes y van a actuar con gente obediente. Levante la manita el que siempre le pregunta todo a Jesús o al Espíritu Santo y siempre le obedece. Levante la manita. Mejor sigamos. El Espíritu, es que este es el problema, es el Espíritu de la verdad, él nunca miente. Y ahí nos metió gol a todos, mire. Al portero más fino le meten gol y al mejor mono se le cae el banano, mire. El Espíritu de la verdad, ese es el problema. Llevamos doble vida o triple. ¿Cuánta gente ahora, mire? Niño, hay que hacer la apariencia porque la apariencia hace la trampa. Hay que ponerse bonita, ponerse adorno, ponerse aquí, de la mascarilla, hay que hacerse la cirugía, etcétera, para llamar la atención. Porque si no, no comemos. Hermana, le digo, ¿y por qué se ha puesto así de esa manera de vestido y peinado? Es que si no, nuestros esposos nos dejan, si nos ven normales nos dejan, hermano. Tenemos así, mire, que aparentar más de lo y menos de lo que tenemos. Es increíble. No puede ser. Entonces no hay Espíritu Santo ahí. Aunque lleves 30, 40, 50 años metido en estas cosas. Que procede del Padre. Dará testimonio de mí.
Una persona, Espíritu Santo, la Eucaristía nos tiene que llevar a dar testimonio, y testimonio significa dar la vida por Jesús. Una persona que vivió la vigilia pascual, que está celebrando al resucitado, que va a celebrar la divina misericordia, está dispuesto a dar la vida por Jesús. Si no, porque el Espíritu Santo te lleva a dar testimonio. Jesús dice, Él dará testimonio de mí y ustedes también. Él lo da todo por Jesús y espera que nosotros lo demos todo por Él y por Jesús y por el Padre. Se trata de dar la vida. El Evangelio de ahora, ¿de qué habla? Hermoso Evangelio. La Magdalena está hecho un mar de lágrimas llorando, buscando sinceramente a Jesús. ¿Por qué? Pues es un muerto. ¿Qué le puede dar un muerto a la Magdalena? Nada. Ese es amor verdadero. Cuando tú amas a una persona que no le pides nada a cambio, ese es amor verdadero. Cuando solo te aprovechas del carapacho, de la cartera, etcétera, eso se llama interés, niña, se llama interés, no se llama amor. Estábamos aquí hace algunos años. Estaba contando una anécdota que en el planeta real, una hermana me contó que le dijo el esposo, mira, vos estás conmigo por los 30 millones que tengo. No, mi amor, ¿cómo vas a creer que voy a estar por los 30 millones? Y después me dice a misma, hermano, ¿será que estoy con él por los 30 millones? Estaba contando la anécdota. Estábamos sentados y de pronto una hermana que estaba por ahí, hermano, ¿dónde vive ese señor? Mire, ya le quería caer con los 30 millones, mire. Y todos nos pusimos a reír, se le salió, ¿verdad? ¿Dónde vive ese? Mire, ya empezaban a hacer fila. No importa quién sea, tiene 30 con algo que me deje la mitad de 1 millón, ¿verdad? Ya, suficiente. Es increíble, no venimos a eso. No andamos buscando caras, cuerpos, títulos, cantidad de dinero. Venimos a buscar algo que supera totalmente eso. Supera total. La cara se te va a caer, niña. Se te va a caer el pelo, las arrugas, la llanta, todo eso va a pasar. ¿O no? Y si no ve a su mamá, ve a su abuelita. Pues sí, todo pasa. Lo que nunca pasa es la vida eterna. Recuerdo que estábamos en una comunidad. Estaba la mamá, hermana 40, 45 años, y estaba la hija de unos 13, 14 años. Levanta la mano la niña. Hermano, y cuando yo sea como mi mamá, ¿cómo voy a ser? Pues como su mamá. Así voy a ser como ella. Bayunca, le dijo la mamá. Pues es verdad, pues es verdad. ¿Para qué poner toda nuestra atención en la apariencia si eso se va cayendo desde los 25? ¿Cuántos años tiene usted? 40. Hace 17 años que empezó para abajo, ¿no? Porque llegamos a los 25 creciendo y de ahí mire para abajo. Ya no les pregunto a los demás porque para qué, ¿verdad? Mire, pero vamos para abajo, es verdad. Entonces, si no amaste a la persona por lo que era, vas a andar buscando una cipota. Pues sí, pero tenés que aflojar billetes, pues sí. Mire, el Espíritu Santo nunca te va a llevar a eso. Vemos la obra de Jesús, del Espíritu. No basta participar en la carne y la sangre, sino en la comunión con el Espíritu. Vamos a la segunda sección, Espíritu de comunidad, 1 Corintios 12, 16. ¿Qué no tiene? 16. Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy el cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo, por eso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comunión con la forma de ser de Dios. 1 Corintios 12, 16. No soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? No. Cada uno tiene, en la iglesia tiene su lugar y tiene sus talentos. ¿Para qué envidiar el talento del otro? No me lo van a dar. Además, por envidioso me voy para abajo. Yo recibí un talento, me van a dar cuenta, me van a pedir cuenta de ese único talento que me dieron. Y con ese talento puedo superar al que recibió 100, depende cómo lo utilice. El problema no es cuántos talentos recibí, sino cómo lo desarrollé. San Martín de Porres, que no tenía mucho talento. Santa María Mazareno era analfabeta. Santa Catalina Labouré, analfabeta. Bernardita de Lourdes, y son unos grandes santos. El poco talento, el cura de Ars, poco talento que tenía, lo desarrollaron bien. Son grandes santos. No se trata, ¿qué tal si Dios se fijara solo en los intelectuales? Tomás de Aquino, Buenaventura, Alberto. ¿Y los demás qué pasa? Nos enseña claramente la iglesia
Él no se fija en el talento grandote que tienes, sino en la forma como tú trabajes ese talento, aunque sea uno. ¿Para qué envidiar a los demás? La envidia es del diablo. Comunión con la forma de ser de Dios. Dios nos ama, nos ha creado así como somos. ¿Para qué competir uno con otro? Estábamos iniciando la época de los predicadores en Cristo María y decíamos el domingo, por favor nunca alaben a ninguno. Por favor, nunca envidien a ninguno. Por favor, nunca comparen a uno con otro. Porque lo perdemos. Eso pasó en una de nuestras comunidades, es real. Hay una catequista, pues está empezando, hizo la lucha, dio la catequesis, qué bueno. Nadie le dijo nada, ni bien ni mal. Llega a la siguiente catequesis, otra hermana que ya es más lista. Mira, a esa ni la dejaban, chineada la llevaron para afuera. No querían que se despidiera. Y me dijo la primera, yo mejor me salgo, me dijo, porque a mí ni caso me hacen y a la otra no la dejan ni salir. Eso no se hace y son comunidades que tienen 10, 12, 15 años de estar con nosotros. No puede ser, cuando no puede ser que hagan eso. Nunca dependas de un hombre, de una mujer, de una cara, de un cuerpo, de un talento, porque vas a echar a perder tu vida y la del otro. Tenemos que depender de él nada más. El Espíritu Santo nos va a llevar en esa línea, a formar cuerpo, sin distingos de ningún tipo. Niña, ¿cuánto gana ese novio con el que andas? 3,000. Caele, niña, caele. Hoy, mira, te sacan de agüite, niña. Ay, pero está feito, no importa. Vos caele. El dinero no está feito. Y una hermana, no, es que ella está viejito, mejor ya se va a morir, niña. Y mire, le pegan un balazo, al señor se murió y le quedó el mesón a la chica. ¿Sí? Cosas que suceden. El Espíritu Santo, la obra. 1 Corintios 12:13. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Qué hermosa esa cita. Hemos bebido el qué, el cuerpo y la sangre de Jesús de un mismo espíritu. Qué hermoso. No sé si nunca te había fijado en este detalle. Es hermoso, mira. Todos hemos bebido al Espíritu Santo, sí, a través de la presencia eucarística. El vino. Todos hemos comido de un mismo espíritu. ¿Cuándo? ¿A dónde? Si el espíritu es espíritu. A través de la presencia eucarística. Hermoso, ¿verdad? Se fijan, el 12 viene después del 11. En el 11 ha hablado totalmente de la Eucaristía. En un solo espíritu no hay 2, 3 ni 4. Pásate para mi iglesia, niña. Aquí si el espíritu sí se siente. Me preguntaron, ¿y usted en qué iglesia se reúne en el Calvario? En esa iglesia chiquitilla que no tiene ni parqueo, que está cayendo. Véngase a la de nosotros. Aquí sí se siente el Espíritu Santo. No, gracias, ya me dijo que no se siente, ya me dijo que no, que es pura apariencia. Ahí no puede estar. El Espíritu nunca se va a jactar de nada, nunca. Mire, hemos sido bautizados, pero no funcionó el bautismo. Bautismo significa sumergirse, morir. Judíos, griegos, esclavos, libres. Un eucarístico, uno que pasa por la vigilia pascual y va a la fiesta de la misericordia, nunca ve de menos a nadie, nunca habla mal de nadie, porque en todos está el Espíritu Santo. Te estás metiendo en problemas graves con el Espíritu Santo. Eso lo dice bien claro en el capítulo 25. Eso que hiciste con eso, a mí me lo hiciste. Te metiste en problema con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Observen. Ya no vamos a preguntar quién lo tiene, quién no lo tiene. Obsérvense entre ustedes. Aquel que anda hablando mal, yo sé que esto da gripe, pero tengo que decirlo. ¿Sí? Mire, aquel que anda hablando mal de los demás, que hace hila, que solo se lleva con un grupito, que ignora al otro, que seguro que ese no es el Espíritu Santo. Este país está lleno de ese problema. Dividieron la 25 Avenida Norte, o calle, para arriba era el verdadero pueblo salvadoreño, de ahí para abajo los piricuacos. Hoy no quieren entrar a Soyapango y Lopango, Santa Lucía, no le dan crédito a la gente que vive ahí, no le dan casa, porque ahí viven los piricuacos.
También en Santa Tecla, vaya a ver detrás, aquí está una zona que ha tenido 7 retenes hace poco. El Espíritu Santo no tiene esos problemas. Jesucristo nace en Belén, en una cueva, va y viene Nazaret, que era una chifurnia, 20 casuchas. Pero el Espíritu Santo estaba ahí porque había sencillez, porque había santidad. El Espíritu Santo va a universalizar la obra de Cristo, es para todos. Va a actualizar la obra de Cristo. Veamos 2 Corintios 13:13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Palabra de Dios. La 2 Corintios 13:13, a ver, la leemos. Ahora subsiste la fe, la esperanza y la caridad. Estas 3, pero la mayor de ellas es la caridad. Palabra de Dios. Te alabamos. 2 Corintios 13:13. Yo creo que no es por ahí. 2 Corintios 13:13. Yo creo que hay un error ahí en el texto. Creo que esa no es la cita. Esa es otro detalle. Segunda de Corintios. Eso creo que le pusieron la 1 Corintios 13:13. No llega hasta la 3. ¿Cómo no? La 1 Corintios 13, la primera, 13:13 tiene ese texto. La 1 Corintios 13, es un errorcito, perdón. La 1 Corintios 13:13 dice eso. Fe, esperanza y caridad. Pero no menciona el Espíritu Santo. Por lo tanto, es 2 Corintios 13:13. Ahí sí. Segunda de Corintios no hay, llega hasta el 10. No, aquí en la siguiente página, aquí está. Sí, hermano, que hay 3. Ahí está en la siguiente página. Vaya. A ver, ¿la encontraron? Sí, la que leí, hermanito. Pero es que Ajá. la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión Ahí del está. Espíritu Santo Correcto. sean con todos ustedes. Ahí está. Sean con todos. Si una persona, fíjese una cosa, a ver si logro explicarlo, y que el Espíritu Santo me ayude. El Espíritu Santo es el que une al Padre con el Hijo. Oiga, ¿oyó bien? Se lo repito. El Espíritu Santo une al Padre con el Hijo. Y por lo tanto nos une a todos nosotros con el Padre y con el Hijo también. Es el puente, la unión, el que produce la unidad. Si una persona eucarística no va a la unidad, no funcionó. Porque esa es la labor del Espíritu Santo. Produce la encarnación, la transustanciación y debe producir la comunión. Y la comunión del Espíritu Santo sea. Pero si no hay gracia, no hay amor, el Espíritu Santo no pudo actuar. Por lo tanto, la Trinidad no funcionó. Esa Eucaristía no funcionó. Piénselo ahora, dele vuelta a la idea. Si esa Eucaristía fue realmente bien tomada, está todo el amor del Padre, esa persona sale amorosa de la iglesia, sale amorosa de la divina misericordia, llena de toda la unción, la gracia, es una Virgen María caminando. Y es una persona amando a todo el universo. Se sacó 10. La Trinidad actuando en esa persona. Lo decimos en misa, ¿o no? En misa lo decimos, pero se queda en una fórmula. La fórmula en sí no va a funcionar si usted no la deja entrar, no la deja actuar. Entonces, actualizar, universalizar la obra del Espíritu es la gran, actualizarla cada vez que vamos a misa. Esto tiene que pasar. ¿Cuántas veces hemos ido a misa? Por años. Y no conocemos o no hemos podido practicar esto. Ya es tiempo que lo hagamos. El domingo vamos a la fiesta más hermosa, Divina Misericordia. Preparémonos con el Espíritu Santo. Si no, eso no va a funcionar tampoco. ¿Cuántas veces lo hemos celebrado en Cristo María? Por años. Ahí acaba de mandarse un audio. Y el folleto 59, ahí está. Pero le hemos dado un montón de veces. Estamos igual como que no hubiéramos dado nada.
Lo digo por mí. Como que no hubiéramos dado nada de, ¿para qué celebrar misericordia? Estamos igual o peor. Perdónenme. Por allá anda un folleto. Aquí está, un folletito. ¿Verdad? Mire, todo lo que tenemos de mal. O no es cierto que esto es verdad. Más de 200 errores mínimos en nuestro ministerio. Con todo el cariño, respeto para todos. Sí, pero hay que ser honesto. Tenemos un montón de fallas. Humildad de reconocer cuando yo me he equivocado. Decirlo, me equivoqué, soy un ser humano, necesito ayuda. No voy a tapar el sol con un dedo, como aquel que se robó un elefante, ¿verdad? Fue al circo y no hallaba que robar, digo yo, aunque sea este elefante me voy a robar, dijo, ¿verdad? Y va jalando el elefante y de pronto lo ve el dueño del circo. ¿Quién va ahí? Yo, dijo. ¿Y qué lleva detrás? Nada. ¿Cómo no es detrás tamaño elefante? ¿Cómo? Nada, dice, se pone delante del elefante. Eso estamos haciendo nosotros también. Llevamos años en esto, sí, pero el gran elefante de errores se nos nota. Lo queremos ocultar. Esa obra la hace el Espíritu Santo. El Concilio de Florencia. El hombre se incorpora a Cristo y se une a sus miembros por el Espíritu Santo, si no, no funciona. Concilio Vaticano II. Leamos el concilio, a ver qué nos dice el concilio. Mire, la Lumen Gentium, la número 13. Todos los hombres son llamados a formar parte del pueblo de Dios. Por lo cual este pueblo, siendo uno y único, ha de abarcar al mundo entero y todos los tiempos para cumplir los designios de la voluntad de Dios, que creó en el principio una sola naturaleza humana. Determinó congregar a todos los hijos que estaban dispersos. ¿Y cómo lo hizo? Para ello envió Dios a su Hijo, a quien constituyó heredero universal, para que fuera maestro, rey, sacerdote, nuestro, cabeza del nuevo y universal pueblo de los hijos de Dios. Para ello, oiga, por fin envió al Espíritu de su Hijo. Aquí está. Señor y vivificador. Señor le llama igual que a Jesús, es Dios también. Vivificador, Él da vida. Una persona, me acaban de escribir, hermano, ya no sé qué hacer con mi mamá, no sé qué hacer con mi esposa, no sé qué. Mire, ya no quieren vivir, falta Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la depresión, vimos ese tema hace poco, la depresión es problema número 1 del mundo. El Espíritu Santo está falto en el mundo entero. Si es el número 1, pues es la falla más grande, no tenemos el Espíritu Santo. Es urgente que el Espíritu Santo venga a nosotros, que lo tengamos nosotros y que lo demos a los demás. Que es para toda la iglesia y para todos. Y cada uno de los creyentes, principio de asociación y de unidad en la doctrina de los apóstoles, en la unión, en la fracción del pan, que es la Eucaristía, y en la oración. Principio de asociación. No, yo tengo mi propia forma de... Yo no voy y no necesito iglesias ni grupos de comunidad. Esa cosa no la necesito. Aquí dice que sí. El Espíritu Santo vino a formar comunidad. ¿No quiere estar en una comunidad? No tiene Espíritu Santo. No pidas nada. No hay problema. Pero Él vino a eso. Pero es que los hermanos y en todas partes. No hay una comunidad que sea 10. Pregúntele a la de Jesús. Ni la de Él fue 10. Pregúntele a Judas. Que el Señor lo haya perdonado. Y Pedro, todo lo negó con maldición, etc. El Espíritu Santo forma comunidad. O como decía San Agustín de Hipona, el problema es que la iglesia es una santa prostituta. ¿El qué? Santa porque por Él, prostituta por nosotros. Pues sí. Pero Él quiere que esa santidad, estando ahí, nosotros alcancemos esa santidad. Dejemos la prostitución, el pecado. Romanos 8, 9. 11:33, perdón. 11:33. Muy bien, están despiertos, sí. Qué bueno, qué bueno. Así pues, hermanos míos, cuando se reúnan para la cena, quédense unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué significa eso? Usted lo lee al principio y dice, ¿y esto qué tiene que ver con el texto? ¿Qué tiene que ver con el Espíritu Santo? ¿Recuerdan? Creo que fue el Evangelio de ayer, cuando
La Magdalena llega a avisar a los discípulos que Cristo está vivo y no le quisieron creer, pero Pedro y Juan sí salieron en carrera. Juan era un bicho, cuando se conoció con Jesús tendría unos 15, 16 años, era un cipote. Y en cambio, San Pedro era un cuarentón, cincuentón, una persona mayor. Van corriendo los dos. Juan llegó primero, más bicho. Pero qué preciosidad. Juan vio y no entró. Esperó que entrara la jerarquía. El otro venía a puras penas, ve el viejito, verá, cayéndose y todo sudado. Pero qué hermoso. Qué respeto para San Pedro. Usted es la jerarquía, pase adelante. Usted es el que tiene que decir si está vivo o no está vivo. Y entra Pedro, vio, sí, no está aquí, está vivo. Hermoso. Eso es presencia del Espíritu Santo, saber respetar el orden, la jerarquía. Aquí Pablo lo sabe muy bien. Él es un superapóstol, pero respeta la jerarquía. A lo mejor ese es más grande que muchos, sí, pero respeta a los demás. Por él puede aconsejar eso, hermanos míos, cuando se reúnan para la cena, espérense. Aquel tortuga que no viene, ay, déjalo que no venga, espérense. Todos juntos tienen que estar ahí porque son juntitos de un solo cuerpo. Pasen dándole raya al otro que no puede. Ayúdenle al otro. ¿Cuánta gente entre nosotros? Lo digo con pena. Mi hermano no fui a la asamblea. ¿Por qué? No tenía la cora para el bus. Hermana, por favor, nos hubiera dicho. Me da pena. No tienen confianza en nosotros de que les prestemos una cora para el bus. De decirnos pasen, me lleven. No tienen confianza. Por diferentes razones. No hay esa unidad. Hemos alcanzado ese nivel. Espérense, él se dio cuenta, San Pablo, de que unos llegaban primero, ¿dónde está la Eucaristía? Y es que llegaban, había comida de verdad, y después pasaban a la Santa Eucaristía. Él pegaba una gran forrada, los que llegaban por último no encontraban nada. Recuerdo una anécdota, yo era novicio, vine a Santa Tecla, nos trajeron un retiro al noviciar aquí a Santa Tecla, a la iglesia del Carmen, estaban los jesuitas, y yo no sabía. Solo éramos dos novicios en ese momento, un mexicano que es sacerdote. Y pasaron, por educación, pasaron primero la sopa a nosotros, los dos novicios. Mirá cuánta sopa, los dos nos servimos, ¿verdad? Y después llevaron de los padres, mirá, no nos dejaron nada. Después ya primero pasaban de los curas y después pasaban de nosotros, porque se dieron cuenta. Hay que pensar en los demás. Hay que pensar en los demás. Qué pena, no hallábamos qué hacer los dos. Mirábamos lo que hicimos. No pensamos. ¿Cuántas veces pasa eso? Pepito, ¿y por qué te estás comiendo el cake de chocolate detrás de la puerta? ¿No has pensado en tu hermanita? Por eso, mamá, por eso me lo estoy comiendo detrás de la puerta. ¿Cuántas veces pasa eso? ¿Cuántas veces pasa eso? No, claro, Pepito no era eucarístico, pero nosotros. Esto es increíble, cuando uno lee esto, dice, ¿esto qué tiene que ver con la Eucaristía, el Espíritu Santo y la unidad? Muchísimo, muchísimo. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? El que puede ir que lleve y el que no lleve. ¿Para qué es pobre? ¿Para qué no tiene para el bus? Es increíble. Y eres eucarístico y pasaste la vigilia pascual y vas a la fiesta de la misericordia, mentiras. No funciona, no funciona. Del Espíritu de Cristo no viven sino el cuerpo de Cristo. San Agustín de Hipona. ¿Quiénes pueden vivir, comer, disfrutar el cuerpo de Cristo? Los que son cuerpo con los demás. Si no, no funciona. ¿Por qué el mundo se está cayendo? La pandemia, 6.300.000 muertos, 500 millones de afectados, confirmados, etcétera. 73 millones de abortados y todo lo demás, las pandillas. 21.000 para adentro, etcétera. Se cayó la moneda, el dólar se ha caído, la moneda europea también, el euro. Este problema, no hay trigo en Europa, hay escasez de comida. La gente no está pensando en todos, está pensando solo en su propia bolsa, en imponer su criterio. No nos metemos en política, pero estamos viendo las consecuencias. Todo se ha ido para arriba. Y los diputados alemanes, como todo está caro, 400 euros para los diputados, los demás que no tienen empleo. Ese es el problema de ellos, ¿para qué no tienen empleo? Qué durísimo eso.
Claramente esos que se recetaron 400 sin importar los que no tienen empleo no son eucarísticos. Claramente que sí. No, no lo son. Lo come indignamente. Vamos 1 Corintios. Romanos 8:9. Muy bien. Romanos. Romanos 8:9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo he subrayado en mi Biblia todas las veces que aparece esta sección, se llama la vida en el Espíritu. Mas ustedes no viven según la carne, según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. El Espíritu es vida a causa de la justicia. El Espíritu de aquel que resucitó también los va a resucitar a ustedes. Lo dice un montón de veces. Qué hermoso el texto. Ustedes no viven según la carne, pues la mayoría sí, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios, con mayúscula, habita en ustedes. Se nos tiene que notar. ¿Cómo? Ya no andamos detrás de las cosas de la carne. Ahora solo nos interesa el Espíritu Santo, las cosas espirituales. Me quedé viendo una hermana que tenía 7 aritos en la oreja. Si hubiera sido más grande, hubiera tenido más. Yo digo, ¿cómo le cabe tanto hoyito? Parecía ya coladora esa cosa. Mira, un montón de hoyitos chiquitos. ¿Para qué? Por pura vanidad. Increíble. Esa es la carne. Y todo lo demás que comemos y cometemos en Semana Santa. Ustedes ya no son del mundo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Y el Espíritu Santo se nos tiene que notar. Cada vez la vida nuestra tiene que ser muy sencilla, pero muy sencilla. Cuando uno ve cómo vivió Jesús de Nazaret, el gran modelo, cómo vivió el cura de Ars, es impresionante. Si él tenía unos pantalones que estaban mejor que los que el pobre que estaba enfrente le dice, mira, cambiemos de pantalón, los míos están mejor que los tuyos, pásame los tuyos. Mira, tus zapatos ya no sirven, los míos todavía, cambiamos de zapato. ¿De dónde le salió eso? Uno dice, qué increíble. Los últimos zapatos que utilizó el cura de Ars, dice que nadie, ningún pobre se los pondría. Tan deshechos lo que son al final. Pero ¿cómo? La sotana, la última que le quedó, está tan remendada que no se sabe cuál es el pedazo verdadero y cuál es el remiendo. Está toda remendada. Y nosotros de caché. Vino aquí un hermano de una congregación X, no la menciono para no dañar. Él estuvo con nosotros en una parroquia y se fue a Estado del Norte y se hizo religioso allá. Y nos escribíamos, un día vino de visita. Y ahí le digo, qué elegante, ¿cómo anda? Y nos tomamos una foto. Y le digo, eso es muy caro, esa tela de esa sotana es bien cara, hermano. Sí, me dice, pero es la más barata que conseguí en el norte. Vale $700 la yarda. Y es de una congregación de las más pobres del mundo. $700. ¿El qué? Esta es la más pobre, me dijo. Mis demás hermanos vale 1.500 la yarda de tela para ellos. Yo escogí la de 700. Se salió. No, me dijo, oye, es una farsa. Yo le digo, no, hombre, el bicho tenía. Era un abogado. Tenía ocasión. No, me dijo, esto es una farsa. Yo entré buscando al fundador de la orden. Aquí no existe, eso no existe. Me ponen 3 platadas de comida. Estoy hecho un chancho, me dice. Me las tengo que comer a la fuerza. Estoy viendo televisión. Tengo que interactuar con todas las muchachitas. No, y para eso meter las patas mejor las meto aquí. Se salió. Llegó hasta Roma. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando? Nuestra provincia, me dijo, es la más pobre del norte. Solo maneja $60 millones de presupuesto. ¿El qué? Tenemos en nuestra salita, hay de todo, hay bar, hay de todo equipo electrónico. No, me dijo ese volador, no hay hotel tan bien elaborado como nuestras chozas allá. Hay todo tipo de lujo. ¿Qué está pasando en el mundo? Pero no hay que ir al norte para ver esos lujos también aquí. Nos hemos perdido. Y la divina misericordia no va a funcionar así. Mire qué marca de zapatos tiene él. No tiene zapatos. Mire si tiene algún adorno. No tiene adornos.
Y tenemos que pensar, se desprendió de todo para llenarnos a nosotros de todo, pero nosotros tenemos que desprendernos de todo también. Pasemos a la tercera sección, la epíclesis eucarística, Hechos 2:21. Primero, nos quedamos 1 Corintios 10:17, perdón. Veamos la 1 Corintios 10:17. Porque uno es el pan, aún siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos participan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto lo explica no solamente San Juan Crisóstomo, sino también otros autores. Y es hermosísimo. Yo tengo que leer un poquito, perdonen, pero hay unas cosas preciosas que vale la pena. En esta segunda sección, las cosas de Dios nadie las conoce sino el Espíritu de Dios, hasta el punto de que el Espíritu todo lo escudriña hasta las profundidades de Dios. De aquí que al dársenos el Espíritu Santo, que lo es a la vez del Padre y del Hijo Jesucristo, se nos da con él el pensamiento de Cristo y la mente del Señor, la forma de ser y la forma de vivir de Dios. Por eso es el Espíritu Divino el que nos hace conformes a la imagen del Hijo. Mire qué hermoso esto. ¿Quién nos ayuda a que nos parezcamos a Él? El Espíritu Santo. Cuando usted dice, no, yo cómo voy a ser tan pobre como Jesucristo. ¿Qué andamos haciendo en eso? ¿Qué andamos haciendo en eso? Es que no se puede. Me dijo mi hermano, eso está bien allá por los cantones, pero aquí estamos en la capital, hermano. Jesucristo es el dueño del universo. O sea que los pobres tienen que estar ahí en los cantones. Aquí la gente light, la gente adinerada. Oiga, qué hermoso. La Eucaristía se orienta en última instancia a una fusión. Leo el texto. Fusión nuestra con el Espíritu de Cristo. A una comunión plena con Él. ¿Cómo me voy a unir plenamente con Jesús si yo no quiero dejar mi vida de caché, de glamour? Jesucristo era rubio natural. No, perdonen. Era rubio natural. Usted oye las horas de la pasión, le arrancaban los cabellos rubios, pues era rubio natural. No se los pintó, perdonen, pero no se los pintó. Marillita, la mamá, era rubia natural. Porque era la raza blanca, la raza judía. Si yo quiero parecerme a él, tengo que desprenderme de todo glamour, caché y todo un montón de cosas, y el Espíritu Santo me va a ayudar. Si yo no logro avanzar es porque no he querido. Mire qué hermoso lo que voy a leer de San Basilio Magno, doctor de la Iglesia, de los primeros doctores. La tradición oriental, él es oriental, insiste especialmente en la estrecha vinculación entre la Eucaristía, la presencia del Espíritu y la anticipación del reino de Dios. De forma que la comunión con el Espíritu nos hace espirituales, nos integra al paraíso, ya desde aquí, nos introduce en el reino de los cielos, en la adopción filial, nos da la confianza para llamar a Dios papá y participar en la gracia de Cristo, ser llamados hijos de Dios y desde ahora tener parte en la gloria eterna. Yo cuando le leí, no hombre, qué precioso esto. ¿Quién le escribió? San Basilio Magno. Y San Juan Crisóstomo opina lo mismo. Léalo. Yo dije, no, esto lo tengo que leer, lo tengo que llevar. Una belleza. Queridos hermanos, nos estamos perdiendo de algo que al ser humano le cuesta expresarlo. Una grandeza increíble. La unión profunda, la Eucaristía, la vigilia pascual, la resurrección de Jesús, la divina misericordia, nos tiene que llevar a una unión plena, total, con Jesucristo, y el que lo hace se llama Espíritu Santo. No, entonces esto no funcionó. El texto es hermoso. 10:17. Uno solo es el pan, aun siendo muchos, aunque sean un montón de granitos. Ya lo explicamos eso en otro momento. Aunque sean un montón de granitos dispersos en el campo. Sí, pero se reúnen en una masa. Esa masa no tiene vida. Llega el fuego del Espíritu Santo y lo convierte en pan que da vida. Y todos formamos parte de ese mismo pan. Un granito no va a decir, no, mira, yo no quiero estar con vos, andate para otro lado, andate para otro pan. Eso es imposible que suceda. Si el Espíritu Santo está ahí, Él nos va a hacer dadores de vida.
unidos todos, amándonos todos. Cuando uno ve la vida de los santos, está viendo una imagen de San Francisco de Asís, va con sus franciscanos, hay unos hombres que los agarran a pedrada y todos ponen la cara para que no le peguen a San Francisco. No, mejor pégueme a mí, no, quítate vos, que me peguen a mí. Yo no sé qué pasó. Todos queriendo que les peguen a ellos menos al otro. No, a él no le pegue, pégueme a mí, mejor pégame a mí. Un combate. Aquí, sálvese quien pueda. Aquí dele a él problema. Patas para el monte. Es increíble. Un eucarístico da la vida por los demás. No le quita la vida a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su hermana, a su hermano. Da la vida por los demás. Qué hermoso, ¿verdad? Sigamos, pasemos ahora a la tercera sección. Hechos 2:21. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo entendemos esto? Aparece la palabra invocar, aparece un montón de veces. Concepto, epíclesis son oraciones de bendición o consagración de los elementos sacramentales. El primero en usarlo fue San Irineo en el año 208. El pan, recibiendo la invocación, se convierte en Eucaristía. Y aquí tenemos, usted revisa despacio el misal romano, perdóneme, pero ese es el misal romano, el que se utiliza en las misas todos los días. Yo tengo subrayado, mire, por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu. Estoy en la segunda. Si vamos a la siguiente, va a decir, está lleno. Mire, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Sigue leyendo, mire, por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. Sigo leyendo, mire, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, lo que estamos estudiando. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas. Si nosotros no salimos ni santificados ni unidos, es porque no lo hemos creído. Simplemente no quisimos. Pero para eso vamos a misa. Romanos 10:13. A ver, veamos Romanos. Romanos 10:13. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Aparece de nuevo la palabra invocar. Que invoque el nombre del Señor se salvará. La Eucaristía es para producir en primer lugar salvación. Pero, decíamos al principio, si la persona no está consciente o no quiere aceptar esto, no hay salvación y no hay presencia de Dios. Se perdió. De hecho, podemos ir a la Santa Eucaristía a perdernos. Desde el siglo XVII, la teología oriental dice la consagración únicamente por la epíclesis y no por las palabras de la institución. Aquí entra un problema todavía. Cuando aparecen los hermanos separados, que no les llevamos a llamar ni protestantes ni evangélicos, hermanos separados, comienzan a insistir, no, es la palabra lo único que vale la pena. La Iglesia Oriental dijo, pues no, es el Espíritu Santo el único que vale la pena. Y se partió la cuestión. Esto diciendo es la palabra de Jesús, esto diciendo no, es el Espíritu Santo nada más. Las dos cosas se tienen que unir. La palabra tiene poder por sí misma, pero junto con el Espíritu producen vida. Jesús lo dice en Juan 6:63, la carne no sirve para nada, es el Espíritu el que da vida. Pero unido a la palabra, las palabras que les he dicho, dice Jesús, son Espíritu y vida. La palabra unida al Espíritu da vida, clarísimo. No olviden eso, Juan 6:63. Invocamos al Dios amador de los hombres para que envíen su Santo Espíritu, para que haga al pan, cuerpo de Cristo, y al vino, sangre de Cristo. San Cirilo de Jerusalén, Basilio Magno, Gregorio de Niza, etc. ¿Para qué invocamos? Para que ese pan se convierta en el cuerpo y ese vino se convierta en la sangre. Está clarísimo desde el principio de los siglos. Sin eso, una persona, con todo el respeto de los hermanos separados, no, nosotros aquí compramos semita de la esquina y vino fresquito. Eso es vino, no, es fresquito. Y eso es pan, pero no es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuántos hermanos me lo han dicho, hermano, pero si es la misma cena, la cena de ustedes nosotros la hacemos? Momento. Usted invoca al Espíritu Santo.
¿Usted cree que de verdad es el cuerpo el que va a estar ahí? ¿El cuerpo de Jesús, la sangre? No, para nosotros es solo un símbolo. Pues no funcionó. Porque Jesús no es un símbolo, es una realidad. Cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesucristo. No es una realidad literal. No es que se va a sentir el saborcito a carne, bistec. No, no, tampoco. En la Edad Media se pensó en eso, en serio se pensó. No, es espiritual. Y el espíritu lo penetra todo, lo conoce todo. Y la transformación en nosotros en primer lugar es espiritual. No es que porque tomas la Santa Eucaristía te vas a hacer más joven externamente. Es interiormente, es espiritual. Y hay una formación, un crecimiento espiritual precioso, pero dentro de cada uno de nosotros. Veamos la última cita, 2 de Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles, persigue la justicia, la fe, la caridad. La paz es unión de los que la invocan al Señor con corazón puro. Palabra de Dios. Te alabamos, Qué hermoso Señor. ese texto, hermana. Yo puedo invocar al Señor, pero si no estoy huyendo de las pasiones juveniles no va a funcionar. Hay señores que son viejos verdes y hay señoras que son asaltacunas, otros problemas. Si yo no huyo de las pasiones juveniles, tienen una segunda juventud y la segunda es peor que la primera. Huye de las pasiones juveniles. Persigue la justicia, la fe, la caridad, la paz. Estas personas tienen el espíritu, pueden invocar el espíritu y seguro que va a estar ahí. Ah, ¿y con quién? Con unión de los que sí creen en esto. No te juntes con cualquier persona. Domingo Sabio, Don Bosco. Hay tres tipos de personas. Hay unos que no les interesa para nada, aléjate de ellos. Hay unos que algunos se pueden rescatar, buscar los que sí invocan. Están huyendo de las pasiones juveniles. Domingo Sabio, ya me fijé lo que van a hacer allá al río. Ya fijé lo que hacen con su cuerpo. No me vuelvan a invitar ahí. Prefiero no tener amigos, pero no hacer eso. Huye de las pasiones juveniles. Únete a aquel grupito pequeño que sí está buscando la justicia, la fe, la caridad, la paz. Ellos pueden invocar y seguro que el Espíritu Santo va a estar ahí. Señor le llama también al Espíritu Santo. ¿Cuánto tenemos que avanzar? Nos falta mucho y tenemos que ir avanzando. Invocar significa llamar, suplicar. Es un término que no aparece en el Nuevo Testamento, pero sí se encuentran formas verbales parecidas. Desde el libro de los Hechos 21, 9:14. Se entiende hoy bajo el nombre de epíclesis, oraciones de bendición, de consagración de los elementos sacramentales. La bendición del agua bautismal, la confirmación, la ordenación sacerdotal. Se hace una epíclesis. Epi significa encima de la persona. Epíclesis, la oración que hace la iglesia, llamando a que el Espíritu Santo descienda para que consagre a la persona. No es el hombre el que consagra, es Dios el que consagra. Por eso, por ejemplo, cuando hay una ordenación sacerdotal y los obispos imponen su mano, les están transmitiendo por el Espíritu Santo toda la gracia a sus compañeros, colegas ahora. Y aunque mataran, Pancho Villa decía, no, es que ellos ahí en la mano tienen un poder. Y eso es pecado, matar a un cristiano porque tienen un poder en las manos. ¿Qué tenemos que hacer? Raspémosle la palma de la mano, mire, quitémosle la piel y lo matamos, ya no hay pecado. El pobre Pancho Villa. Es el Espíritu Santo el que está dentro de la criatura y aquí se transmite a través del gesto. ¿Cómo vamos a actuar de aquí en adelante? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cómo vamos a presentarnos delante de la fiesta de la Divina Misericordia? Con el Espíritu Santo. En este momento nos comprometemos a luchar por dejar toda vida de pecado, empezar a buscar una vida de sencillez tipo Jesucristo. Para estar en consonancia con Él, usted va donde el alcalde de Santa Tecla, estamos transmitiendo en Santa Tecla, del alcalde, o va al alcalde de San Salvador, al presidente. No va a ir en chores, tiene que ir más o menos adecuadamente como el presidente se viste. Quiere ir con Jesús, tiene que ir como Jesús es. De lo contrario no va a funcionar.
Quítate las sandalias, Moisés. Este lugar es santo, te va a decir. Quítate las sandalias. Este lugar es santo. ¿Por qué no entramos en este momento en un compromiso serio con Dios? Padre, no hay palabras para darte gracias, porque nos has permitido compartir algo. Hay mucho que trabajar todavía, hay mucho material hermoso. Señor, cuántas cosas nos hacen falta conocer. Y cuánta razón tienes tú en la Biblia cuando dices a través del profeta Oseas, mi pueblo peca por falta de formación. Y nosotros tenemos, Señor, gran formación. Qué pena que no hemos logrado conocerlo. Aquí se menciona el Espíritu Santo unificador de todo el misterio eucarístico. Señor, ayúdanos a que en verdad a partir de ahora se nos note que hay unidad, Espíritu Santo, amor, caridad fraterno, no exclusión de nadie, sino un corazonzote dado para todos, sin ninguna excepción. Hablarle bien al de arriba, hablarle bien al de en medio y al de abajo, sin ver los colores partidarios, sin ver el color de la piel. Nunca volver a tener de menos a nadie y dar nuestra vida si fuera necesario por todos. Padre eterno, te lo suplicamos. Ayúdanos. Padre, hacemos una epíclesis, Padre, en el bendito nombre de Jesús, envía tu Santo Espíritu en esta hora sobre cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Eucaristía, el de la divina misericordia, el resucitado, te suplicamos en esta hora, envía tu Santo Espíritu no solamente sobre nosotros, sino sobre todos aquellos que lo quieran recibir. Da esa fuerza, esa ayuda, para que entendamos que no estamos solos, que tú eres nuestro Padre, que nosotros somos tus hijitos, y que tú estás dispuesto a darlo todo con tal de que nosotros aceptemos ser guiados por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Mamita María y San José, ángeles y santos, almas del purgatorio, Iglesia militante, Papa Francisco. Quédate con nosotros, te lo suplicamos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, con todo el amor del Padre, con toda la gracia de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la reunión de la Divina Misericordia, si el Señor nos lo permite.